Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker y en esta ocasión les voy a traer este demostrativo muy suave, ya que como están observando se va a tratar de un equipo radiograbadora fabricado por Sony, modelo CFD-6, el cual está en muy buenas condiciones, y eso es que todavía no lo hemos sometido a limpieza a detalle, ¿ok? En términos estéticos, la verdad sí está muy bien, tiene muy buena pinta. Un detalle estético en la rejilla de este lado, que tiene una pequeña abolladura, no es nada grave. La verdad, por todas las condiciones generales en cómo está el equipo, la verdad eso pasa por encima, así no tiene gran cosa. Eh, este equipo fue fabricado en agosto de 1996, ¿ok? Es decir, en este año ya va a cumplir 26 años de haberse fabricado, y como pueden ver todavía está entero. Vamos a explicar las características, que la verdad es un equipo muy pero muy fácil de utilizar, no es la gran cosa. Eh, Vamos a comprobar sobre todo la calidad de audio, que es lo que más nos interesa en ambos formatos. Vamos a comprobar la sintonización, que es en ambas bandas también. Eh, en lo que respecta a la radio, voy a decir que a pesar de que no tenga extendida por completo su antena, que de hecho sí la tiene, ahorita les voy a mostrar. Miren, esta es la manija. Vamos a alzar un poquito la manija con ahí la leyenda de Sony, y la antena que está completa, está entera, en perfecto estado, con la punta blanca, muy característico de aquella época de la década de los 90. Ya después todas las antenas que sacaron eran completamente cromadas, ¿ok? Les decía que a pesar de que no tenga la antena completamente extendida, logra sintonizar perfectamente en ambos cuadrantes. Y de hecho la sintonización la lleva a cabo de forma análoga. Aquí tiene una perilla y se muestra un tambor que va girando. De hecho es un tambor grande que va aquí adentro, casi el diámetro de la bocina. Va girando, girando conforme le va sintonizando, y la verdad lo hace perfecto, ¿ok? También quiero destacar que en esta parte, toda esta franja está dedicada a lo que es la operación del disco compacto. Recuerden que para mediados, bueno, la década de los 90 y muy concretamente mediados de los 90 era cuando el formato CD estaba pero al máximo, ¿ok? Discos de varios artistas, por ejemplo, miren, aquí, este que salió a la venta, precisamente estaba viendo que este salió un año después de la fabricación de esta radiograbadora. Y aquí está el CD completamente original de lo mejor de Sting en The Police. Y así como ese disco compacto, pues había muchos de Oasis, de Cranberries, de Nirvana, de un montón de artistas de aquella época. Entonces, pues estos eran los equipos que se utilizaban para reproducir esos discos. Y por eso yo supongo, bueno, estoy más bien seguro que este equipo hace mucho énfasis con estos dos botones, el play y el stop, porque en esa época el disco compacto estaba súper de moda, ¿ok? Entonces esta franja está dedicada precisamente al disco compacto. Los botones playback and stop, y luego adelantar, retrasar, una pequeña pantallita monocromo que en realidad nos va a indicar en cuanto tú, por ejemplo, tú introduces el disco en la bandeja, y al cerrarlo inmediatamente, estando seleccionado obviamente en disco compacto, te va a aparecer el número total de tracks, ¿ok? Esa es una característica que tiene este equipo, que de inmediato lee los discos, ¿ok? Obvio, el disco compacto debe estar lo mejor posible en su superficie. Aún así, los logra identificar de inmediato, ¿ok? Los tipos de discos que son admitidos en este equipo son discos originales, discos grabados, más no, ojo, más no va a aceptar MP3. Tenemos un disco MP3 y lo vamos a tocar un momento más. Vamos a tratar de reproducirlo y vean qué es lo que pasa precisamente, ¿ok? Entonces, menciono esto porque hay personas que de repente creen que estos equipos pueden tocar MP3, y pues no es así, no pueden tocar MP3. Hay personas de repente que quieren tocar inclusive que hasta Bluetooth toquen y todo eso, pues no.
eran tecnologías que no estaban disponibles en esa época, ¿ok? Perdón. Entonces, bueno, considerando pues todo esto dedicado al disco compacto, este es el botón de apertura para la bandeja, ¿ok? Ahí está, que de hecho está muy limpiecita, está muy suave. Ya al final del video les voy a mostrar un poquito ciertos ángulos del equipo para no estarlo moviendo tanto. Entonces lo desconectamos al final y ya mostramos el número de serie, el compartimiento de pilas y sobre todo la etiqueta donde dice la fecha que les acabo de mencionar, la fecha de manufactura, ¿ok? En la parte superior vamos a tener estos controles de reproducción dedicados al cassette. Uno de ellos es el de grabación, entonces vamos a poder grabar en teoría del disco compacto al cassette y de la radio al cassette también, en ambas bandas. En esta parte tenemos una perilla de control para el volumen, otra perilla de control pero solamente para lo que es el tono, ok, grave, agudo. Curiosamente este equipo no trae lo que es el megabass. Sin embargo, obviamente ya lo probamos antes de este video y la verdad el sonido está tremendo, ¿ok? Está bien pero bien fuerte, ¿ok? Debido a que ahorita pues es noche, no voy a poderle subir así como que bastante, pero voy a tratar de incrementar lo más que se pueda en la medida de lo posible, ¿ok? También tenemos este selector tipo interruptor, el cual nos va a ayudar para seleccionar lo que es el formato cassette, radio en ambas bandas, el disco compacto, etcétera, ¿ok? Y pues bueno, la bandeja de acceso al cassette se expulsa, como ven, de manera suave, está muy limpia por dentro también. Y bueno, ya tiene sus dos bandas reemplazadas, ya que previamente no reproducía para nada los cassettes. Entonces, en ese aspecto ya está a full. No vamos a tener problemas con que las bandas que no quiere regresar bien el cassette, que no está reproduciendo, nada de eso, porque están 100% nuevas las bandas, ¿ok? Bien, entonces considerando todo lo anterior, que está excelente, vamos a empezar primero con lo que es los CDs, ¿ok? El principal formato de aquella época que estaba muy de moda, el CD. Y tenemos varios discos compactos aquí para probar, así como cassettes también, discos grabados, discos originales, cassettes también grabados, una cinta metálica que está por ahí. Ok, vamos a empezar entonces, vamos a dar todo hacia arriba y ya estaremos en lo que es el disco compacto. Voy a hacer un acercamiento aquí a la pantalla monocromática. Ahí está unas rayas horizontales, significa que no hay discos al interior, ok, y de hecho es verdad, no hay ningún disco al interior. Aquí lo podemos ver, no hay ningún disco. Entonces vamos a ir colocando el primer disco. En este caso, bueno, sí, vamos a dejar para el último el original. No podemos tocar mucho tiempo el original, obviamente por copyright, pero vamos a hacer una prueba bien rápida. El primer disco, por ejemplo, este disco amarillo, parece que tiene 19 tracks. Vamos a colocarlo. En cuanto lo cierre, mira, vamos a ponerlo así para que lo alcancen a ver. En cuanto yo cierre la tapa, aquí se va a pintar el número 19. Listo. Ya lo identificó que tiene 19 tracks. Entonces, otra característica que hay que mencionar también, a diferencia de otros equipos y también de los propios reproductores Wallman, Discman, es que además de que no tiene el megabass, este equipo no tiene lo que es, o bueno, no ofrecía los modos de reproducción, por ejemplo el aleatorio, repetición, es tocar solamente el track número 1, reproducción programada. Ninguno de ellos lo ofrecía porque, pues bueno, era apenas los inicios del formato CD, ok. Entonces, como les digo, solamente reproducía discos originales y grabados, y el modo de reproducción era continuo, ok, continuo, sin modo aleatorio, ninguna otra cosa, ok. Entonces vamos a darle play y vamos a ir subiendo poco a poco. Ahí se escucha que va avanzando el control de tono, ahí lo tenemos a la mitad. Subimos.
track número 2. Adelantamos. Pausa. Ok, por ejemplo, aquí no podías ver exactamente en qué cantidad de tiempo había avanzado la canción y cuánto tiempo faltaba o cosas como esa. Era un sistema muy básico para lo que es el display y los modos de reproducción. Okay. Bueno, el único modo de reproducción que era continuo. Vamos a seguir. Otro. El control de tono ya lo pudieron escuchar, cómo se torna más agudo y más grave dependiendo del gusto de cada quien. Entonces vamos a seguir. Por ejemplo, voy a comentarles la cantidad de volumen más o menos para que se den una idea. Tenemos, bueno, no lo dice numerado, sino que hay puntos. Os voy a contar 1, 2, 3, 4. Estamos en 3,5 de volumen, pero a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de volumen. ¿Sí le llega al 10? Sí, el 10, pero en realidad estamos usando 3.5 niveles de su máxima capacidad y la verdad sí se escucha fuerte. Ok, entonces imagínense ya dándole el máximo volumen, pues no, hombre, o sea. Y la verdad, al momento de abrir este equipo, les voy a decir otra cuestión. Las bocinas que trae este equipo, la verdad están impecables. Ok, de hecho compartí una foto aquí en mi canal de YouTube. Están impecables, parece como si se las acabaran de instalar, y son las originales de Sony. Tiene su marca el lado del cono, el lado opuesto, tiene estampado el fabricante de Sony, y pues bueno, están perfectas esas bocinas. Vamos a continuar entonces con la reproducción. Escuchamos a Roger López en la guitarra. Hablando de grupos de los 90, ahí está uno de sus máximos. Okay. Okay. Y vamos a ir más adelante, a ver, vamos a ir track número 15. Adelantamos. Vamos a ir más adelante. El track, a ver, el track 19, el último. Vamos a hacer una pausa
y voy a sacar esa señal de audio, pero conectando lo que es la salida de audífonos hacia otro sistema, bueno, otra radiograbadora que tengo en la repisa, y esa misma esa misma canción la vamos a escuchar allá en el otro sistema. Vamos a bajarle y ahorita la vamos a subir. Continuamos. Ok, ya está. Vamos a desconectar este auxiliar. Y bueno, ahí es así es como reproduce los discos compactos. La verdad, honestamente quiero reconocer que esta calidad de reproducción de los discos compactos está pero muy eficiente en este equipo. Ok, vamos a sacar este disco. Vamos a ir con otro para que vean que sí puede leer varios. Ok, son CDs tipo grabables de audio, de hecho de la misma marca de Sony. Y ahí nos va a aparecer que tiene 22 tracks ese disco. Ok, ahorita vamos a hacer reproducción. Vamos a adelantar más. Ok, vamos a ir a otra canción. Así al azar. Ay, caray, muy fuerte. Por ejemplo, si pausas y le das a adelantar, lo hace más rápido que durante el playback. Vamos a ir hasta el 18. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ir con otro disco que tengo por aquí. Otro disco más grabable. Ok, y bueno, esperamos a que lo lea. En este caso va a decir que tiene 20 tracks. Vamos a darle playback. Ok. Ah, caray. Una cumbiecilla. Vamos a pausarlo, adelantamos. Vamos a hacer otro. Ok, otro. Vamos a adelantar. Ok. Vamos a ir más adelante, 18.
Vamos a regresar. Ahí está otra vez la que estamos tocando todo esto, para que vean que sí logra regresar los tracks también. Y una de las cosas que, como les digo, me llama mucho la atención es de que logra leer rápido los tracks, los identifica los discos de manera rápida. Okay. Por ejemplo, el disco original que estábamos viendo hace unos momentos trae 18 tracks, lo mejor de Sting and the Police. Ahí está. Vamos a ver que lo lea. Y ahí va a decir 18 tracks. Mira, ahí está, 18 tracks. Ok. Vamos a tocar así muy breve. Otra vez. Ok. Solamente un ejemplo. Ok. Disco 100% original. Okay. Entonces, honestamente, este equipo para lo que es la reproducción de discos compactos está súper buenísimo. Okay. Ahora vamos a ir con el formato cassette. Vamos a apagar el equipo. Estando apagado, puede tocar lo que son los cassettes. Okay. Entonces vamos a ir primero con esta grabación, que es un remix. Ok, el playback va hacia acá, enrolla todo hacia la izquierda. Vamos. Before you came into my life, the fire that burned inside me nearly died, so let me try. Ok, vamos a adelantar más. Ok, vamos a tocar el otro lado. Pausa, continuamos. Okay. Por ejemplo, dice que tiene autostop. Vamos a enrollar un poquito más la cinta, casi para que se termine. A ver. Ok, un poquito que toque. Se debe detener en cuanto se termine la cinta. Ahí está. Sí lo lleva a cabo. Solamente durante el playback y obvio durante la grabación. Si estás adelantando o regresando la cinta, no va a ser autostop. Ok, entonces bueno, este es uno. Vamos a hacer otra prueba con otro cassette que tenemos aquí. Y a ver, ahí está. Vamos a darle. Let's not make it something, boy, when we're not anything. 'Cause I can't hold, I don't wanna lead you on. But I hate when the bed gets cold and I know it's wrong. Okay. Seguimos estando en el nivel de volumen 3.5 puntos, ok. En 3.5 niveles, todavía ni llegamos al 5 y la verdad se escucha muy bien, ok. Vamos a hacer otra vez la función de autostop. Ok, regreso un poquito. Play. Ahí se acaba. Se ve autodetener. Ahí está. La cinta se autodetiene, ok. Aquí, por ejemplo, como la cinta se había reventado, no aparece el cintillo blanco que otros cassettes tienen. Por ejemplo, este
Este sí lo tiene porque nunca ha sufrido pues ninguna rotadura, pero este sí lo enmendamos ahí para no desperdiciar la cinta. Ok, ahora vamos a reproducir una cinta pero metal tipo 2. Ok, tipo 2, vamos a escucharlo a ver qué onda. Hasta ahí lo vamos a dejar. Del otro lado, sí me gustaría reproducirlo, pero no lo voy a hacer por cuestiones del copyright porque ya nos rebotó la otra vez. Ok, vamos a ahora hacer una prueba de grabación, pero voy a utilizar otra cinta de tipo 1 para capturar del radio al cassette y del disco al cassette. Ok, entonces vamos a pasar al CD. Para ello voy a usar el mismo disco que estaba utilizando hace unos momentos. Ok, voy a regresar todo el cassette. Ahí está. Ahora sí, vamos a ir a formato CD. Lo vuelve a leer el disco. Deben ser 19 tracks. Ahí está 19. Ok, entonces vamos a reproducir un track. A ver cuál estará suave de copiar. Vamos a cambiarle. Anotarle. Ah, ok, ya sé cuál voy a copiar sin problema. Ajá, el 19. Vamos a copiar ese track, el 19. Y sí, digo sin problema porque YouTube de cualquier cosa te penaliza. Ya no puede uno usar música libremente tan solo para mostrar algo porque de volada te cae copyright. Bueno, entonces vamos a darle rec. Acá también vamos a dar playback. Volumen. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, stop, regresamos. Stop. Ahora voy a volver otra vez a cassette. Es decir, apago la radiograbadora y cuando está apagada puedes reproducir cassette. Ok, vamos a escuchar. Abrimos el disco para que vean que no hay truco. Subimos. Listo, ok. Ahí estuvo la captura de CD a cassette sin problema. Ah, mira, sí lo detuvo solo. A ver. Vamos a ver otra vez. Ah, sí. Yo pensé que solamente lo hacían en playback. Yo pensé que solamente lo hacían eso. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Adelantar. Ok. Solamente entonces cuando regresamos es cuando se hace, bueno, cuando estás en play o grabando,
o regresando, como en este caso, y se autodetiene, es decir, se autoapaga el equipo. Ok, bueno, está muy suave, la verdad, cómo reproduce y graba. Entonces vamos a ir a lo que es la radio AM. Está ahorita en la banda AM. Recuerden que la antena está reposada, no está extendida. Vamos a sintonizar. Ok, ahí vamos. Themselves at his highest. By a 71-year-old woman. Jesus. Santa Maria. Towards your first sponsored job. Hasta ahí. Ok. Vamos a ir ahora a la banda FM. Sintonizar otra vez. Diego y Tijuana. Tú sabes que estamos rompiendo. Más flow. Hasta ahí. Ok. Por ejemplo. Ok. Voy a cambiar otra vez a AM. Ok, otra vez subimos. Yeah, I've been incredibly blessed that things have really taken. Ok, voy a grabar parte de esa conversación. Voy a usar el mismo cassette que usé hace unos momentos. Regreso. Ya estaba, ¿no? Ahí está. Vamos a grabar. Y vamos a grabar precisamente el contenido de esa estación. Whether it's food storage, water storage, financially, but now is the time to make sure that you can survive a long time without having to rely on the government or electricity, and being as self-reliant as you're able to. Have you noticed that more and more people are becoming aware of what you've just said? Apagamos. Vamos a escucharlo. Prepared, meaning have your ducks in a row, whether it's food storage, water storage, financially, but now is the time to make sure that you can survive a long time without having to rely on the government or electricity, and being as self-reliant as you're able to. Lo grabamos precisamente encima de la primera grabación que hicimos, o transferencia del disco compacto al cassette. Ahí es donde exactamente grabamos el programa de radio AM, solamente para que tengan una idea de que sí se puede, bueno, que vean que de la radio sí se puede grabar al cassette y del CD al cassette. Ok, pues bueno, realmente este equipo está fabuloso. A mí en lo personal me ha fascinado, me ha encantado. No solamente cómo se ve, sino cómo funciona, cómo trabaja. Repito, la reproducción de cassettes no la realizaba. Lo único que sí me cercioré es de que la lectura de los CDs pues sí la hiciera de forma correcta, porque pues si no realiza la lectura de los discos compactos, pues así como que no tendría caso. Ok, un equipo ahora sí que, porque no está muy pequeño, sí está más o menos de dimensiones considerables, entonces para reproducir puras cintas pues como que no checa tanto. Ok, lo voy a desconectar y vamos a verlo entonces de la parte posterior. Así luce, mira. Ok, y si está más o menos, si está grandecito, no es muy pequeño. Aquí más o menos para que se den una idea, la tabla donde pongo aquí mis productos. Entonces esta radiograbadora prácticamente está ligeramente sobrepasada las dimensiones de la longitud de esta tabla.
Sin embargo, pues como les digo, está muy suave. Todavía tiene trazas aquí de polvo, por lo mismo de la antigüedad. No lo hemos limpiado a detalle. Ya cuando esté va a lucir magnífica, ¿okay? Así como está ahorita se ve muy bien. Entonces ya bien limpiecita, pues la cosa cambia, ¿okay? Vamos a ver el compartimiento de pilas para que se den una idea cómo eran los productos en la década de los 90s y cuando las cosas se las hacían para que duraran pues muchísimo tiempo, no como ahora que los celulares pues no duran nada. A los 2-3 años ya te están pidiendo que cambies de equipo porque pues la mercadotecnia está tremenda, ¿ok? Aquí vemos las espirales perfectas, están en óptimas condiciones. Ahí ven, y acá también, miren, perfectas, limpias, sin ninguna rastro de óxido, ¿ok? Vamos a ver aquí el famoso número de serie. A ver, vamos a ver si ahí se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Ahí está. Terminación 524 es el número de serie de este equipo. Y dice que puede funcionar con 6 pilas tamaño D, es decir, ¿sí son 6? ¿Sí? No, sí son 6 pilas. Ok, pensé que eran 4, pero no. 6 pilas de tamaño D, de las que usan se usaban esas linternas tipo policía, de 1.5 volts cada una. Entonces se puede usar de esa manera para que sea 100% pues portátil, sin la necesidad de utilizar la corriente alterna. Ok, a ver, y aquí en la parte, vamos a ver aquí, ya me había hecho una pequeña herida aquí, a ver, ahí está. Esta es la parte de la base. La parte de la base está perfecto también, sin ningún daño, no cracks, no nada. Ok, todo muy bien. Y en esta parte nos dice el modelo. Por último va a quedar pendiente mostrar la etiqueta donde dice la fecha de manufactura. Ok, esa etiqueta la van a encontrar en esta parte. Ok, vamos a ver. Esa es la etiqueta, mira. Y aquí va a decir ahí está, hasta mero abajo, manufacturada agosto 1996. Ok, un producto de Sony Corporation, etcétera, etcétera. Certificación, bla, bla, bla. Ok, entonces es un producto 100% de aquella época, de la década, mediados de los 90s, el cual está funcionando perfecto, está funcionando. Trae su cable original. Aquí lo tengo, este cable que es el original en color gris, mismo color del equipo prácticamente, la misma tonalidad. Ok, y bueno, pues la verdad es un equipo bastante recomendable, sobre todo por la calidad de sonido que ofrece. Es un sonido muy pero muy fuerte. Ya por ejemplo si le subimos pues unas 3/4 partes, pues me imagino que va a ser un buen estruendo. Es un equipo la verdad que como para una fiestecita, pues una reunión que donde quieras que el sonido sí se escuche bastante bien, así fuerte, pues este equipo está recomendable para ello. ¿Okay? Y pues bueno, recordando que la verdad sí está en muy buena condición, discos originales, grabados, no toca MP3, y por cierto iba a tocar un MP3 y se me pasó a tocar el MP3 para que vieran, pero en realidad, mira, vamos a hacer aquí breve, nomás para que vean qué es lo que pasa cuando tocas MP3. Dije que lo iba a hacer y no. En otro de los videos se me olvidó también hacer algo, pero a ver, es rapidito, mira. Vamos a abrirlo todo hasta arriba, CD. Aquí tengo un disco que tiene pistas de acompañamiento MP3. Ok, backing tracks, MP3. Vamos a poner y espera lo que sucede, mira.
Ahí se escucha el zumbido como que lo está leyendo. Bueno, sí lo está tratando de leer y dice que tiene un track, ¿ok? Cuando tú instalas, o bueno, cuando tú tratas de leer un disco que es MP3 en un equipo reproductor que no lee MP3, así es como te lo va a entender. Vamos a darle play. Y en realidad, o sea, no va a reproducir nada. Ahí está reproduciendo supuestamente, pero no se escucha nada. Vamos a adelantar y no pasa nada. Y ahí aparece que está haciendo el playback. Ahí puedes ver la flechita, mira, el playback. Okay. Otra cuestión importante a mencionar que no mencioné antes: este equipo no tiene protección antiimpactos, ¿ok? No tiene la protección antiimpactos, por lo cual cualquier vibración, golpecito, sí se va a resentir en el disco, ¿ok? Es algo que se me olvidó mencionar. Lo vamos a hacer así rapidito, ¿ok? Por ejemplo, voy a adelantar unos tracks. Vamos a ir hasta el último track para no caer en cuestiones de copyright. El último. Adelantar. Ahí está, mira, por ejemplo. Ahí está. Ok. Y eso pasa precisamente porque estos equipos, además que no traían el Megabass, no tenían el modo de reproducción aleatorio, tampoco no tenían protección antiimpactos. Entonces eran equipos que solamente servían para estar tocando fijo con 0 vibraciones. Ok, ahí está. Ese es un ejemplo de que no está protegido contra impactos. Bien, pues siendo así, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado mucho. Si es así, por favor no se olviden de suscribirse, compartir, comenten, den un poderoso like que ayuda muchísimo, y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir ofreciendo. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito últimamente, a toda la gente que comenta también, que nos regala sus likes. Todos, de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco enormemente. Yo soy Gus Walker. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.